Eso Diego, por allá. Todo bien, profe, todo bien. Por allá. Vamos a esperar a los demás, porque solo usted se ha conectado, man. O te Profe, saca. viera qué raro, estábamos todos conectados y nos sacó a todos cuando usted llegó. Sí, vamos a ver, bueno, ahí se van a ir conectando, entonces supongo. Isn't interested. Listo, chicos, ¿cómo están? Republicans, I Todo think bien, that's profe, always Por allá, man. what is Me decía que estaban conectados y los sacó cuando yo entré. like this would be algo así accepted by parece. any Republican. Bueno, ahí van ingresando nuevamente. Cuéntame, chicos, mientras están conectando los demás, ¿cómo les terminó con el proyecto? Bien, más o menos. Ya lo entregué, por lo menos. Híjole, lo importante es que está entregado. De ahí para adelante no se sabe. Perfecto. Los demás lo pudieron entregar también. Veo, sí, y estoy un poco sorprendido de que tengo de 20 de 30 entregas. Entonces, quiere decir que un 30% ya no entregó el proyecto. No sé, ¿qué pensarán? Sí, Yo sí la entregué. ajá. No, no, todo bien. La mayoría lo entregó, pero hay personas que no lo entregaron. Entonces, no sé si definitivamente es que no, no van a continuar con la parte del curso o si tuvieron algún error en específico, no me pudieron notificar. Solo uno me dijo que lo entregó por Drive. Después de ahí, todos los demás lo entregaron normal. Es que no sé por qué el archivo está súper pesado cuando lo comprimí. Como 500 megas pesada, entonces no podía subirlo. Tienen 5000 líneas de código por cada archivo. Listo, bueno, yo creo que ya están la mayoría. Ahí poco a poco los demás se van a ir comprando. Vamos a iniciar con lo que tenemos para el día de hoy. Son varias actividades. Tenemos dos presentaciones teóricas. Hoy, más que sentarnos a programar un ejercicio como lo hemos hecho estas últimas clases, vamos a empezar nuevamente con teoría. Voy a ir avanzando con los temas, pero de una forma más gradual. Entonces, primero vamos a ver qué es herencia, cómo trabajamos la parte de las relaciones meramente, cuáles son las relaciones entre clases, por un tema de que es un tema que se toca a profundidad en programación 2 e ir semana a semana, que todavía nos quedan 3 semanas para trabajar, ¿verdad? En lo que serían los próximos contenidos. Para hablarles, bueno, del proyecto, ya me lo entregaron, ¿verdad? Pero los horarios de defensa empiezan a partir de mañana, donde para el proyecto se van a ocupar unos datos mínimos de prueba. ¿Qué es? Registrar al menos las categorías película y serie. Tienen que tenerlas registradas a la hora de que, no sé, entonces, por ejemplo, yo les coloqué ahí un link de Drive, ¿verdad? Que ustedes acceden y ahí en ese link de Drive lo que tienen que hacer es colocar el horario en el cual ustedes quieren defender el proyecto, ¿verdad? Entonces ya que hay algunos, ¿verdad? Por ejemplo, mañana a las 11 Diego dice que él quiere iniciar. Después mañana a las 8:40 Jürgen. Y ahí hay diferentes horarios. Ustedes escogen el horario que consideren que mejor se les adapta. Profe, Y en ese horario es que vamos a ver lo que es el proyecto. Sí, a esas 8:40 son de la noche, ¿verdad? correcto. Recuerden nada más, ¿verdad? Que Ok. va por día. Entonces, si empieza a las Bueno. 11 entonces 8:40 sería la noche. Y ahí cada uno ustedes van evaluando cuál horario les conviene más, ¿verdad? Y lo seleccionan para trabajar de acuerdo a ese horario. Seleccionan, ¿verdad? Y nada más, eso sí. Entonces, por ejemplo, si a Juan Diego le toca el jueves a las 10:40 de la mañana, entonces Juan Diego antes de las 9:40 va a tener registradas lo que son las categorías película y serie, va a tener registrados 5 ítems, o sea, de opción libre, o sea, los que quiera, para películas, o sea, tiene que registrar 5 películas y 3 ítems para series, o sea, tiene que registrar 3 series. Tiene que agregar un ítem de cada categoría, o sea, uno de películas y uno de series como tendencia, y tener 2 usuarios suscriptores registrados. Claramente yo les voy a pedir que hagan otra serie de cosas, pero estos son los datos mínimos que tenemos que tener de forma anticipada para la parte de prueba del proyecto. ¿Estamos claros? Igual esto está en el aula virtual por aquello, ¿verdad?
Profe, una pregunta. Ujú. Con Claro. registrar 5 ítems libres para películas, o sea que hay que registrar 5 categorías de películas y 3 categorías de series. No, 5 ítems para películas. Películas es la categoría. Ah, ok, ok. A la categoría películas le vas a registrar 5 ítems. No, recuerden que su categoría no lo habíamos manejado. Profe, Ajá. Sí. Sí, O sea, en total van a quedar 8 ítems. en diferentes categorías, correcto. Ok. Esteban, ¿ibas a comentar algo? no, listo, Ah, ok. listo. No, es que eso era lo que le iba a preguntar, que si era por Perfecto. películas. Pucha, ¿qué tal? Ah, ok. Registran entonces 2 categorías que son películas y series, ¿verdad? 5 ítems para películas, 3 ítems para series. Agregan uno de esos 5 ítems de películas, agregan uno como tendencia y uno de los 3 ítems como series lo agregan como tendencia. Recuerden que podemos tener hasta 5 ítems como tendencias y que tengan al menos unos 2 usuarios suscriptores ya registrados. Entonces, que podamos ingresar con información de ellos. ¿Estamos de acuerdo con esta parte? Profe, acabo de registrarme ahí en la hoja de cálculo. Ajá. Sí, ahí solo Entonces, ponen el nombre, ¿verdad? Y el momento que usted le toque se conecta. No hay mucho que hacer, no hay nada que hacer, ¿verdad? Solo ponga su nombre y en el horario que usted escogió se conecta a ellas en el mismo link de la clase. nada más escribo el nombre y ya está todo. Sí, eso es todo, ¿no? Nada más ustedes colocan el nombre y ya reservan ese horario para, en este caso, la sesión que vamos a tener de forma individual. Ok. Listo. Entonces ahí, ¿verdad? Nada más van escogiendo y yo voy a ir anotando, bueno, ya me queda anotado en qué horario. Porfa, eso sí, ¿verdad? Tengan cuidado en que, por ejemplo, Diego no llegue y yo quiero el miércoles a las 11, entonces borro a Diego y lo pongo en otro lado. No, yo los coloqué a todos como editores, pero, ¿verdad? Que respeten en este caso los horarios que alguien más selecciona. Eso como primer punto para la parte del proyecto que ya están entregados. Edison, no entiendo qué dices que es eso de prueba del proyecto. ¿Podría ser más específico? Ok. Y chicos, entonces hoy, bueno, tenemos la parte del proyecto, ¿verdad? Que de una vez no lo vamos a leer hoy. Hay un par de puntos que todavía estoy discutiendo en si se agregan o no se agregan. Entonces, sí es sobre una cadena de hoteles y registrar hoteles. Los hoteles tienen sistemas de alimentación, reservas de habitaciones, entre otra serie de cosas. En eso consiste el proyecto. Pero todo proyecto, ¿verdad? También tiene su sistema de jueguito, ¿verdad? Entonces, con ese juego todavía hay algunas interrogantes. El proyecto va a quedar antes de las 5 subido. Lo único es que no lo vamos a poder leer. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer con la parte del proyecto? De acá al jueves que lo lean, que lo entiendan, igual que lo analicen, que vayan sacando las estructuras, que vayan haciendo los UML y el jueves entonces empezamos con toda la sesión de dudas del proyecto. Se entrega el 4 de febrero, entonces hay bastante tiempo, pero que sí, hoy se asigna a las 5, entonces a partir de las 5 ir trabajando en el proyecto. He pensado mucho, chicos, en asignarlo a partir del jueves por 2 temas. Uno, como para que tengan, el domingo entregaron, solo ayer descansaron y otra vez con otro proyecto, ¿verdad? Y lo segundo es por el tema de poder defender con la mayoría. Solo son pocos los que probablemente defiendan el viernes, entonces antes del jueves ya la mayoría tendrían defendido y al menos tendrían un chance más de, de tenerlo por ahí, por decirlo de colchón, para estar un poco más relajados. Pero yo también la idea de subirlo hoy es que ustedes tengan más tiempo, entonces más bien como ustedes gusten. Igual este proyecto está para realizar en menos de 15 días, tienen un poco más de 15 días, casi 20, pero ustedes definen si lo prefieren que se les deje hoy a las 5 y que se lea el próximo jueves o que se asigne hasta el próximo jueves y ese mismo día se lea. Yo por cuestiones de tiempo prefiero que se deje desde hoy para irlo viendo. Claro. Ay, me cayó.
Entonces ahora ya les conté en qué consiste, en un sistema de hoteles. Eso es meramente lo que hay que registrarlos, vamos a tener que usar listas, vamos a tener que utilizar matrices, vamos a tener que utilizar en este caso archivos de texto plano, vamos a tener que usar herencia, polimorfismo, encapsulación, ¿verdad? Ya hay otros conceptos adicionales que vamos a ir agregando, pero bueno, entonces es esa interrelación de clases más grandes, tenemos que trabajar con una clase abstracta para poder en este caso completar la parte del proyecto. Y hemos dejado un temita de lado. ¿Cuál es el temita de lado que hemos dejado? No es que dejamos un temita de lado, sino que vimos programación orientada a objetos, vimos listas y vimos archivos de texto, pero no hemos practicado sobre eso. Entonces también les asigné de una sola vez los ejercicios de la sesión 11. Hoy estamos en la sesión número 11, ¿verdad? Que específicamente es una serie de ejercicios, ¿verdad? Entonces, donde en algunos vamos a tener que diseñar clases, entonces estamos trabajando con programación orientada a objetos, ya clases definidas, otro tipo de clases, ¿verdad? Para trabajar con programación orientada a objetos, seguimos con PO. En otros vamos a tener que trabajar con archivos de texto, guardar algunas cosas, imprimir, encontrar cantidad de letras, buscar palabras, entonces poder en este caso pasar cosas de un fichero a otro fichero, guardar objetos en ficheros y trabajar con listas donde tengo una lista y el usuario tenga opciones de insertar elementos, imprimir elementos y también una adicional que es ordenar una lista. Entonces tengo que programar un método dentro de listas adicional al de insertar e imprimir que pueda ordenar. Entonces tengo que hacer diferentes cosas que específicamente me apoyen al trabajo con estas tres estructuras, ¿verdad? Que hemos visto de parte de programación de objetos, archivos de texto plano y lo que sería en este caso las listas. La idea es dar un espacio para trabajar. Lo que he visto es que cuando estamos trabajando de forma individual, en muchos casos adelantan más que cuando trabajan de forma grupal. Vamos a hacer un ejercicio, ahorita definimos cuál, lo vamos a hacer entre todos, pero lo que voy a hacer son sesiones que ustedes lo hagan y que lo puedan proyectar y los demás quedan de forma individual. Ahí ustedes escogen, digamos, como cuál sería el que quieren hacer, ¿verdad? Eso no hay mucho problema. Pero entonces que ya para esta sesión, como no está directamente el proyecto, aunque se asigna, se entrega hoy, se empieza a trabajar a partir del jueves, meramente lo que van a hacer es análisis de aquí al jueves. Si quieren programar, de ahí está bien, pero la idea es que lo primero lo puedan analizar, que de aquí al jueves trabajen en estos ejercicios semanales. Y tenemos dos presentaciones, una sobre herencia y otra sobre lo que sería relaciones. La práctica, los ejercicios de práctica sobre herencia y sobre relaciones se trabajan el próximo jueves. Entonces lo que vamos haciendo es viendo la parte teórica, introduciéndola a la sesión antes y la parte práctica, la sesión posterior. Entonces hoy vamos a hacer la práctica de lo que ya hemos visto en la parte teórica de listas, de programación orientada a objetos y de archivos. Entonces hoy trabajamos con la parte práctica de eso. Iniciamos con la parte teórica de herencia y relaciones, la parte práctica la próxima semana. Y así vamos a ir trabajando en estos conceptos. ¿Esto para qué? Para poder asimilar el concepto y después ya verlo programado. Y no en este caso que me digan un tema nuevo y que lo programen y tal vez no me quede clara la definición, entonces me va a costar un poco más claramente lo que sería la conceptualización o el diseño ya cuando lo estoy programando. Herencia, bueno, vamos a ver qué es herencia. La herencia simple, lo que son modificadores de acceso y lo que ya se en este caso el código para entender lo que son las clases derivadas o las clases bases que vamos a poder tener por ahí. Primero, para entender qué es herencia y vamos a ser un poco más específicos, ¿verdad? Herencia lo vamos a definir como esa capacidad para compartir atributos entre clases y métodos entre clases, ¿verdad? No solamente atributos. Si nosotros hablamos de herencia en términos de vida real, ¿verdad? Entonces podemos hablar directamente de cualidades que hereda de una clase derivada, que sería en este caso una clase hija, de una clase padre o una clase base. Entonces, en este caso, podríamos llegar y decir que, no sé, por ejemplo, Jürgen tiene los mismos ojos que su papá. Entonces, se habla de que sacó, en este caso, esa cualidad o ese atributo del papá, heredó el color de ojos de, en este caso, su padre o su madre, ¿verdad? Entonces, lo que hace es compartir un atributo en específico con su hijo.
Lo mismo pasa dentro de la parte de programación. ¿Qué pasa? Hay muchas clases que tienen n cantidad de atributos iguales a otra clase. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar y generar un polígono, que un polígono es un objeto que tiene un montón de puntos y líneas. Entonces, si tengo 3 puntos y 3 líneas, tengo un triángulo. Si tengo 4 puntos y 4 líneas, tengo un cuadrado. Entonces, y ahí voy pudiendo tener diferentes formas. ¿Qué pasa? Que si yo ocupo, en este caso, generar un triángulo también tiene una cantidad de lados y una cantidad de líneas y una cantidad de puntos, pero también adicionalmente tiene un atributo que es la cantidad de ángulos. Entonces, por ejemplo, si yo veo las dos clases, tienen dos atributos que comparten y un atributo adicional que sería el atributo nuevo. Entonces, en vez de yo generar una clase polígono que tiene un atributo que se llama puntos y lados y una clase triángulo que tiene atributos que se llama puntos, lados y adicionalmente otro atributo que se llama ángulos, si yo veo comparten mucha información, comparten muchos de los atributos. Entonces, ¿qué sería lo más lógico? Que la clase polígono le pueda heredar los atributos puntos y lados o Sí. líneas a la clase triángulo y la clase triángulo únicamente agregue un atributo o solo tenga un atributo que se llame ángulos. Entonces que pueda obtener los otros atributos de la clase padre y tener sus atributos personales, que yo pueda utilizar en este caso la información o el código de otra clase. ¿Para qué? Para no duplicar código. ¿Por qué? ¿Qué tendría yo en la clase polígono? Tendría el atributo puntos, el atributo líneas, el método set y get de puntos y el método set y get de líneas. Si yo hiciera lo mismo en triángulo, tendría el atributo puntos, el atributo líneas, los métodos set y get de líneas y los métodos set y get de puntos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Duplicando mi código. Estoy generando mucha información de más que al final lo recomendable sería, mira, compartes atributos, herédelos y entonces en mi clase de triángulos solamente voy a tener mi atributo ángulos y adicionalmente, en este caso, voy a tener el set y el get de cada uno de ángulos, pero no ocupo la información que ya tengo en otro lugar. Esto es, por decirlo de alguna forma, lo que ya existe, no hay que volverlo a inventar, no hay que redefinir las cosas que ya se sabe cómo trabajan y que ya están hechas, sino meramente utilizarlas e implementarlas. Si ya la clase base tiene los atributos y sus métodos set y get, entonces la clase derivada lo que hace es utilizar esos atributos para poder, en este caso, trabajar con ellos. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Un poco, sí. Ok. ¿Cuál es la importancia de herencia? De claramente definir nuevas clases a partir de clases que ya están definidas. Como la clase ya está definida, entonces estamos hablando de que esa clase va a ser la base, o sea, ya existe. Entonces lo que hago es agarrarme eso que ya existe y le agrego alguna o algunas particularidades. En eso se basa herencia. Recuerden que en este caso la particularidad o la parte de programación orientada a objetos requiere específicamente de la abstracción que quiera extraer. Vamos a hablar de los principios de la programación orientada a objetos. Ocupamos la abstracción. ¿Qué es extraer? Sacar lo más importante del problema. Obtener lo más importante. ¿Qué más? Bueno, de la abstracción se sacan lo que son los atributos. Es esa capacidad de análisis, ¿verdad? Que ustedes puedan analizar y discernir lo que realmente requieren para la parte de conceptualización de clases o de, en este caso, algún tipo de métodos o algoritmos requeridos, ¿verdad? Para la parte de la ejecución de las actividades o la parte de la operativa o el funcionamiento idóneo de lo que es su aplicación, programa, ¿verdad? Entonces, en este caso, es esa capacidad de poder identificar, de poder analizar, de poder obtener la información necesaria. Con eso hablamos de extraer. Después también pasábamos a la parte de encapsular. ¿Qué era la parte de la encapsulación? Eso era de los private, profe. Público, privado, protegido. Ajá, ¿qué es encapsular?
también lo hablábamos de ocultamiento de información. Recuerden, chicos, y eso yo les Es dije como, en la primera clase, ¿verdad? Hay conceptos mínimos que, por más que ustedes, visualice que programan bien y lo demás, hay conceptos mínimos que se requieren para pasar a programados. Y si ustedes, por ejemplo, yo les hago preguntas y no me saben definir ciertas cosas que ya hemos visto, me deja con la duda, ¿verdad? Que yo les dije que al final del curso, más que la nota, hay conceptos mínimos que yo requiero que ustedes conozcan para poder avanzar de un curso a otro, ¿verdad? Hay ciertas cosas que yo mínimo debo saber esto para poder decir, bueno, estoy en programados. Entonces, y claramente los principios de programación orientada a objetos son unos de ellos, ¿verdad? Entonces, hay que leer las presentaciones y hay que, no solamente es programar, sino también entender que estoy programando, ¿verdad? Entonces, ahí eso se los voy a estar haciéndoles muchas preguntas en este y en las posteriores clases para verificar la parte teórica vaya a la mano con la parte práctica. Ajá, me decías, Rafael. No era Rafael. No, profe, yo no fui. Ah, no. Es que alguien lo interrumpió cuando iba a hablar de encapsulamiento. Recuerden que encapsular, entonces profe, ahí. bueno, Ajá, es que no sé cómo, digamos, no sé cómo definirlo, o sea, cómo se lo explico. El ajá. encapsulamiento es como hablar eso, digamos, como que lo más importante, o sea, pero, o sea, que está ahí, pero no es necesario que el usuario sepa cómo, o sea, cómo funciona eso, solo que, pues, funciona, por decirlo así. Correcto. En parte Como en es el caso de, como por ejemplo, puede ser el motor de un carro, o sea, el carro funciona mediante motor, pero lo importante es que y se mueva, ¿me entiende? No es correcto. necesario no es necesario que el usuario sepa cómo funciona el motor para poder utilizar el auto. Es una separación de funcionalidades, ¿verdad? Y ahí en este caso nosotros también podemos identificar dentro de las mismas clases, ¿verdad? Qué es importante que compartan y qué no entre ellos, ¿verdad? Entonces, al final, si tengo un código interno que hace una ejecución de un algoritmo, ¿verdad? No es necesario que todos conozcan cómo se hace eso, sino que meramente él tiene esa responsabilidad y la puede ejecutar. Para eso ocupamos los miembros de acceso, ¿verdad? Que en este caso estábamos con el privado, el público y el protegido. Entonces, recuerden que todo aquello que era privado solamente puede ser accedido desde la misma clase, todo aquello que sea público puede ser accedido desde cualquier otra clase, y aquello que sea protegido solamente puede ser utilizado dentro de la misma clase o sus clases derivadas. Entonces, ¿a qué venimos con esto? Cuando hablamos de encapsulación, ¿verdad? Y viene del tema de las mismas cápsulas, ¿verdad? Usted se toma una cápsula para que específicamente una pastilla, ¿verdad? Mejorar o que le quite un dolor que tiene por ahí, pero usted no sabe qué hace a lo interno o qué tiene lo interno. Usted meramente le delega eso a la pastilla y que la pastilla lo mejore. La misma analogía vamos a mantener con la parte de nuestras aplicaciones. Vamos a desarrollar aplicaciones donde específicamente en ciertas clases, en ciertas estructuras, se desarrollen lógica del negocio, lógica del sistema, que es importante, pero que no necesariamente todos los demás tienen que conocer. Entonces, mira, esta parte tiene que compartirse entre clases, entonces lo agrego como público esto, no, tiene que ser más privado, ¿verdad? Entonces lo agrego privado esto. Pueden tenerlo ciertas clases, entonces lo puedo agregar de forma protegida. Entonces hay que ver quién tiene acceso y quién no. Y esto nos da lo que son la claridad de cómo llegar y programar. Dentro de una clase, ¿cuál es la sección mínima que debe ir como protegida? Como privada, perdón. Los atributos. Los Atributos. atributos de clase siempre tienen que ir privados, ¿verdad? En este caso, porque son meramente de esa clase. Si yo quiero acceder a esos atributos, tengo que hacerlo a través de los Set métodos y get. set y get. Entonces los métodos set y get, como van a servirme para modificar o obtener valores de esos atributos, tienen que ser públicos. El constructor siempre va como Público. público, correcto. El destructor siempre va como Público. Público también. los métodos de clase siempre son Público. no necesariamente, ¿verdad? Los métodos de clase Puede ser dependen protegido. específicamente del contexto y el análisis que nosotros hagamos. Y esa es nuestra capacidad de encapsular ciertas cosas dentro de una clase.
Si el método lo voy a querer requerir en otras clases para ciertas relaciones, ¿verdad? Entonces lo coloco como público. Pero si es un método que hace una ejecución, un cálculo interno, meramente es un método que va a ser privado. Por ejemplo, si uno de los atributos de una persona es el IMC y el IMC lo calculo con la altura y con el peso, que también son atributos, entonces a la hora que el usuario mete la altura y mete el peso, internamente hay un método dentro de esa clase que calcula el IMC, pero ese método sirve solamente para afectar ese atributo. Entonces, ¿qué va a hacer ese método? Va a ser privado y va a ser un método propio de la clase, que nadie más fuera de esa clase debería conocer cómo se calcula un IMC porque no es importante para las demás clases. Meramente sirve que bueno, ese método de clase que sirve para, en este caso, apoyar o tener el valor de un atributo. Entonces, los métodos de clase no van a ser ni públicos ni privados, van a ser de acuerdo a lo que se requiera, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacerlo así. Más que todo, y no tenemos que verlo como en controladora, no se apeguen, ¿verdad? Estamos viendo el patrón MVC y que controladora es el que hace el llamado, ¿verdad? Pero claramente nosotros vamos a escalar a otras formas de programar más adelante. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que más adelante vamos a seguir trabajando con nuestro model view y controller, múltiples controllers, ¿verdad? Pero que específicamente estas controladoras no es que todo lo que yo llamo en controladora tiene que necesariamente ser público, ¿verdad? Porque tampoco es que coloco todo público para todo poderlo llamar, sino que lo que debe ser público es público y lo que debe ser privado es privado. Entonces tenemos que entender el contexto específicamente de lo que queremos hacer en nuestra clase o en nuestra aplicación, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, vamos a darle, en este caso, el funcionamiento. ¿Qué es lo que hace uno en estos casos? Por eso también hay clases como lógica, ¿verdad? Que nos apoyan ahí con ciertas funcionalidades que no son propias de clase, pero que se requieren ahí diseñar y codificar. Claramente, si ocupas tener dentro de su controladora el llamado a múltiples métodos, esos métodos que para que puedan ser trabajados tienen que ser públicos. Si ustedes colocan un método como privado, claramente no lo vas a poder llamar, ¿verdad? Pero entonces, eh, se puede ver así, pero no es el caso que todo lo que yo ocupo llamar en controladora es el público, ¿no? En realidad es la relación o el llamado dentro de métodos, y claramente los métodos para que puedan ser llamados desde otra clase tienen que ser públicos. Pero no es que si yo lo ocupo en controladora debe ser necesariamente público, porque habría que ver más bien si el método en realidad requiere ser público o privado. Y si requiere ser privado, entonces hay que ver la forma en la cual puedo acceder a ese valor de esa afectación, porque yo perfectamente podría tener métodos que más que tener el valor de ese método, aunque sea privado, me afecte cierto atributo y ese atributo accederlo a través del método sedoget, que sí va a ser público. Entonces, no necesariamente porque yo ocupo ese método, lo coloco como público, sino perfectamente ese método puede ser privado, afectar cierta funcionalidad de lo interno y que entonces accedo a través del método sedoget de ese atributo. Entonces, habría que entender muy bien el contexto y no solamente decir que porque es controladora, entonces todo lo coloco como público. ¿Ok? Entonces, ya tenemos claro el concepto de abstracción, de encapsulación, y ahora estamos hablando del tema de herencia, ¿verdad? Que es compartir atributos de una clase base a unas clases derivadas. Nos queda un único principio, ¿verdad? Que sería el de polimorfismo, que es la capacidad de comportarse de diferentes formas de acuerdo al contexto de la aplicación, ¿verdad? Entonces, que un método pueda llamarlo que un método virtual pueda llamarlo en una clase y que haga cierta funcionalidad, pero si lo llamo en otra clase, haga otra funcionalidad. No me voy a enfocar en esto porque no es una clase donde vamos a ver polimorfismo, pero sí entender que esos principios son los base en los cuales tenemos que partir para poder, en este caso, entender la parte de programación orientada a objetos, ¿verdad? Entonces, vamos a tenerlos por ahí. Entonces, ¿qué es herencia, verdad? Pues seguimos ahí. Si lo hablamos desde la parte humana, podemos verlo como a la hora de que un bebé nace, trae consigo ciertas características heredadas de los padres, ¿verdad? Y esas cualidades propias que lo distinguen, ¿verdad? Por más que se parezca alguno de los dos, ¿verdad? Siempre hay características propias que hacen que el bebé sea diferente. Entonces, sí, mira, sacó los ojos de la mamá, sacó el pelo del papá, pero también tiene una nariz que no se le parece a nadie. Entonces, son características propias que difieren de esa clase a las otras. La clase, ¿Profe? ajá, Perdón. claro. Entonces, en la herencia, los atributos, aunque sean privados, se pueden compartir con otra clase. No necesariamente, si son privados, son privados. Si lo privado no se comparte. Okay. Ok, recuerden que en herencia, si ustedes quieren hacer herencia,
No pueden colocar los atributos privados porque no los podrían compartir con otra clase. Bueno, lo que podría compartir directamente es en este caso los métodos set y get para la parte de afectación. Cuando nosotros trabajamos con la parte de herencia, lo tradicional es trabajar con los atributos protegidos. Entonces, Ah, los ok. atributos Ah, privados esa es una pregunta. en propios realidad. de la clase, los atributos que se comparten serían los protegidos y los atributos que quiero que todo el mundo conozca serían los públicos, ¿verdad? Que cualquiera, eso es una variable que desde cualquier clase se podría acceder. Ah, ok, gracias, profe. Con gusto. La nueva clase heredada, ¿verdad? Entonces, hereda todos los atributos de la clase padre y trae consigo comportamientos específicos de esta misma clase. La clase derivada y la clase de base tienen características comunes, ¿verdad? Que son todo lo que comparten. Por lo que de crearse de manera, por lo que de crearse de manera independiente, lo que hablábamos al principio, lo que haría sería duplicar mucho código. Si entonces tengo dos clases que tienen 6 atributos iguales y cada una tiene un atributo diferente, entonces, ¿qué pasa? Tendría que crear 2 clases, cada una con los 7 atributos, donde 6 comparten, cada una con sus 7 métodos set, 7 métodos get, entonces voy a tener 2 clases, cada una de 80 líneas de código, donde perfectamente puede tener una clase de 80 y la otra clase de 5 o 10 líneas de código, ¿verdad? Entonces así evitaría duplicar gran cantidad de código. La nueva clase hereda todos los miembros existentes que pertenecen a la clase que ya está, ¿verdad? Y la relación de herencia entre clases puede ser pública, privada o protegida, ¿verdad? Entonces, dentro de herencia, lo tradicional es encontrar herencia simple, múltiple o de múltiples niveles. Nosotros en C++ vamos a tener herencia simple y de múltiples niveles, pero no múltiple. Pero igual lo vamos a ver para poderlo entender. Para poder trabajar con herencia tenemos que entender los modificadores de acceso, ¿verdad? Que es el privado, protegido y público, y el privado todos son accesibles por miembros de la misma clase, los protegidos accesibles por miembros de esta clase y sus clases derivadas, o sea, las clases hijas, y lo público accesible para todas las clases. ¿Por qué usaríamos herencia? ¿Cuál es un buen caso? Entonces, por ejemplo, ven aquí, tenemos 3 clases. Esta es una clase que se llama futbolista, esta es una clase que se llama entrenador, y por último, esta clase que se llama masajista. Pero si ustedes ven, cada una de estas clases comparte el identificador, el nombre, el apellido y la edad. Todos tienen ese atributo. Y adicionalmente tienen algunos atributos que en este caso, que hacen que sean propios de la clase. ¿Como cuáles? Como que un futbolista tiene un número y una posición donde juega. Como que un entrenador tiene un identificador del número de federado, ¿verdad? Para saber que realmente puede dirigir. Como que un masajista tiene un título y una cantidad de años de experiencia. Aunque comparten todos estos atributos, también tienen atributos propios que difieren. ¿Por qué? Porque claramente, si no tuvieran atributos propios, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si estas 3 clases no tuvieran atributos propios cada una de ellas? Se convertirían en serían una sola iguales. clase Sería de la misma clase, persona. correcto, ¿verdad? Es la misma clase. Igualmente, puede que tengan métodos que sean propios y métodos que no compartan. Por ejemplo, todos antes de un partido se tienen que concentrar y tienen que viajar. Tanto el futbolista como el entrenador como el masajista. Cuando hablamos de herencia, no solamente estamos hablando en temas de atributos, también puede que sus métodos puedan ser heredados entre ellos. Entonces, el futbolista adicionalmente de los métodos que ya se conocen, va a poder jugar un partido, va a poder entrenar. El entrenador va a poder dirigir un partido, va a poder dirigir entrenamiento. Y el masajista va a poder dar masajes. Entonces, ¿qué sería lo recomendable en este caso, chicos? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Hacer una clase con todo lo que se repite entre los 3 y luego heredarlo a cada uno de ellos. Correcto, entonces tendríamos una clase, digamos, por acá arriba, que esa clase la podríamos llamar, deportista o no sé, clase equipo o algo ahí, el nombre que ustedes quieran definirle, donde esa clase tenga 4 atributos que va a ser el identificador, el nombre, el apellido y la edad, y tenga 2 métodos, que es el de viajar y concentrarse. Esto lo tendríamos aquí arriba. ¿Y qué tendríamos? Entonces, tendríamos arriba esta clase que va a heredar a la clase de la izquierda, a la clase del centro y a la clase de la derecha, le va a heredar todo lo que tiene y adicionalmente, entonces la clase futbolista quedaría con 2 atributos que sería dorsal y demarcación y 2 métodos, jugar partido y entrenar.
La clase entrenador quedaría con solo un atributo que sería ID de federación y 2 métodos, dirigir partido y dirigir entrenamiento. La clase masajista quedaría con solo 2 atributos, titulación y años de experiencia y un único método que sería el de dar masajes. Entonces vean que acá yo tendría que crear estos 4 atributos y los 4 métodos set y get de cada uno de ellos. Entonces estaría agregando en 3 lugares diferentes de mi programa el mismo código. Con esto lo que estamos haciendo es la capacidad de entender que si comparten lo puedo heredar. ¿Estamos claros? Estamos claros, profe. Claro, profe. ¿Y qué sería herencia simple? Bueno, la herencia simple es meramente, ¿verdad? Cuando una clase base hereda, ¿verdad? Entonces, tenemos, esto es un tipo de herencia simple, pero no admitible dentro de C++. ¿Cómo lo vamos a trabajar nosotros? Como este primer ejemplo o el ejemplo A. Donde una clase base va a compartir atributos con la clase derivada. Entonces, aquí teníamos nuestra clase equipo con sus 4 atributos y sus 2 métodos, ¿verdad? Que sería nuestra clase base, la cual va a compartir con la clase derivada, que ¿quién sería la clase derivada? Entonces, sería la clase futbolista con sus 2 atributos y sus 2 métodos. ¿Por qué la flecha hacia arriba? Porque lo que quiere decir es que esta clase derivada depende de los atributos y métodos que contenga la clase base. Eso es una herencia simple. Una clase hereda a otra clase, de 1 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Claramente una clase base también podría llegar y en este caso tener una clase derivada 1, una clase derivada 2, una clase derivada 3. Aquí entonces, ¿qué tendríamos aquí? Nuestra clase equipo, esta sería nuestra clase futbolista, clase entrenador, clase masajista y la cantidad de clases que queramos agregar de ahí hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De acuerdo. Perfecto. ¿Cuál sería nuestro código? Entonces, primero tendríamos nuestra clase base con todos sus atributos, métodos y constructores, ¿verdad? Private, 2 puntos, bueno, protected, 2 puntos, y agrego los atributos protegidos que quiero compartir. El constructor como público, y ahí en la misma parte pública, los etiquetas de cada uno de ellos, y en este caso como protegido también agrego el método, los métodos de clase. ¿Y cómo haría para crear, para decirle que la clase siguiente va a ser una clase derivada de la clase base? Entonces, lo que hacemos es clase, por ejemplo, futbolista, 2 puntos, public, y el nombre de la clase base, que si esta clase se llamó equipo, entonces, clase futbolista, 2 puntos, public, equipo. Y así entonces, estoy diciendo que esta clase derivada va a depender de esta clase base. Entonces, aquí agrego los atributos y los métodos nuevos, y los que ya existen, ¿verdad? Están en la clase de base y perfectamente yo lo que podría hacer es utilizarlos sin mayor problema, sin mayor inconveniente. Ajá. ¿Puede retroceder un toque a la anterior? Ajá. No me quedó claro. Esos 2 ejemplos son ejemplos de herencia simple. Correcto. Ah, ok, es que pensé que era una herencia simple y una herencia, ¿cómo fue que usted dijo? De múltiples niveles. No. Los 2 son ejemplos de herencia simple. Los 2 de herencia simple. Una clase okay, hereda por ejemplo, si a otra. yo tengo una clase persona, yo puedo tener una clase doctor, una clase enfermero y una clase paciente, por ejemplo. Eso es herencia simple. Ok, perfecto. Gracias. Herencia de múltiples niveles no la vamos a ver nosotros ahorita. Más adelante, en la presentación, ahí viene. Ok, perfecto, gracias. Ok, entonces, ¿dudas con este código? Profe, bueno, eso, la clase base, ¿siempre se va a llamar clase base o uno le puede cambiar el nombre? No, y si su clase se llama equipo, y le vas a poner equipo, no le vas a poner bases. Bases como para que entendas que es una clase que va a contener la información general y la otra que va a obtener esa información general, pero nunca le pondríamos clase base, más bien, ¿verdad? Porque si no, no estás nombrando la clase. Profe, con otra lo que consultita. requiere. Ajá. En este caso, con el nuevo método de programación que hemos estado implementando en este verano, igual se tiene que crear una clase .h para esa clase base e implementar un CPP. Correcto. Es la misma lógica, nada más que ahora vamos a tener 2 clases, una con los llamados anticipados y otra con la definición de clase.
Y en los puntos H es donde class base, entonces ahí hago los llamados anticipados, ¿verdad? El punto H. Y entonces los set y los get lo hago en el punto CPP. Y ahora mi siguiente clase, que sería la derivada, entonces class base, class derivada, class futbolista, dos puntos, public equipo, hago los llamados anticipados y en el punto CPP hago la definición de la clase. Comprendo. Perfecto. Ok, entonces digamos, entonces el llamado de clase base, dos puntos, public, perdón, el clase futbolista, dos puntos, public, clase base, se llama en el punto H. En el punto H, correcto, porque recuerde que los puntos CPP son definiciones de las clases. Ok. ¿Qué sería herencia múltiple? Herencia múltiple lo que quiere decir es que en este caso son múltiples las clases bases desde donde voy a obtener información para una única clase derivada. Entonces al menos dos clases van a compartir atributos para generar una nueva clase derivada. Entonces voy a agarrar tres atributos de acá, voy a agarrar tres atributos de acá, o todos los atributos de acá y todos los atributos de acá para poderlos compartir en esta clase derivada. C++ no acepta la herencia múltiple, o sea, que dos clases puedan, en este caso, compartir sus atributos con una clase resultante, una clase derivada. En C++ no lo vamos a trabajar, ¿verdad? En otros lenguajes sí se puede. ¿Y cómo se haría? Bueno, entonces tienes clase base 1, la clase base 2, hasta la cantidad que quiera, ¿verdad? Puede ser un base n, ¿verdad? 3, 4, 5 clases, ¿verdad? ¿Y qué sería? Clase derivada, dos puntos, public base 1, public base 2, public base y la cantidad que sean, ¿verdad? Esta sería la forma en la cual se debería codificar, pero como les cuento, específicamente no lo vamos a trabajar en C++ porque no es admitible. Queda clara la diferencia entre herencia simple y múltiple. Simple, una única clase es la base para una, dos o tres o la cantidad que sea. Múltiple, al menos dos clases bases van a generar una clase resultante, una clase derivada. Y por último, la herencia de múltiples niveles, dije claramente es que tengo una clase base, que esta clase comparte sus atributos y métodos con una clase derivada, y a su vez, esta clase derivada, obteniendo atributos de la clase base más los atributos propios, comparte esa información con otra clase derivada. Y ahí, en la profundidad que quieran, ¿verdad? No es muy cotidiano porque en este caso hay ciertos atributos que no sé, que puede que estén sobrando, pero se puede dar de al menos una herencia de una profundidad de dos niveles, ¿verdad? Que sería este el segundo nivel y este un tercer nivel que vamos a tener por ahí. Pero es la forma en que uno se generaría. Y aquí qué haríamos, ¿verdad? Esta es nuestra clase base. Esta es la clase derivada 1, dos puntos, clase base, public base. Y aquí sería clase derivada 1.1, dos puntos, public derivada 1, ¿verdad? Entonces, cuando nombro esta, llamo a esta, y cuando nombro a esta, llamo a esta. Y ahí va escalando, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? Que cuando la clase derivada 1 dice que derivada 1.1 dice que va a heredar de derivada 1, automáticamente está heredando también de clase base, ¿verdad? Serían dos escalones. Y la cantidad de ahí para arriba si hubieran más. ¿Cómo es que se llama esta, profe? De múltiples niveles, como dice acá, herencia de múltiples niveles. Entonces, es igual que el anterior que usted explicó, que No. varias clases se unen para heredar una sola. No, chicos, herencia simple, herencia múltiple, de múltiples niveles son tres, ¿verdad? Son tres diferentes. Simple, Okay, una herencia única simple. clase. Herencia simple, una única clase deriva a otra clase. Herencia múltiple herencia múltiple, al menos dos clases llegan para derivar a una clase derivada, ¿verdad? Entonces, se ocupan al menos dos clases bases para poder generar una clase resultante, una clase derivada. Y herencia en múltiples niveles es que una clase base hereda a una clase derivada y a su vez esta clase derivada hereda a otra clase derivada que va a contener y ahí la cantidad de niveles hacia abajo que quieran. Profe, ¿hay alguna cantidad? Es como un encadenamiento. Exacto, es por niveles. Esta clase es la base para esta, pero a su vez esta que es derivada va a ser la clase base para esta otra y a su vez esta puede ser la clase base para otra que tenga ahí abajo y ahí sí, la cantidad de niveles que quieran.
Que esto sí se puede hacer en C++ también. La única que no se puede es la herencia múltiple. Profe, Señor. y una pregunta, digamos, si digamos en la clase derivada 1.1 quisiera solo algo específico de la clase derivada 1, pero no necesita nada de la clase base, ¿se puede? Entonces, sí se puede, pero lo natural sería ahí, ya que le estarías pasando 3 o 5 atributos de acá que no vas a utilizar, en esos casos es mejor duplicar el código que utilizar código que no funciona. Sí, porque digamos, sí, porque la idea, bueno, para explicarle mejor, no sé si para entenderme yo también, es que digamos, la clase derivada 1 sí ocupa algunos atributos de la clase base, pero la clase derivada 1.1 ocupa algunos atributos de la clase 1, pero no de la base, ¿verdad? Entonces. Sí, eso es, por ejemplo, no sé, usted ocupa, esta clase derivada tiene todos los, pongamos un ejemplo, todos los implementos que hay en un gimnasio. Pero usted como clase derivada, como digamos, yo no ocupo todo lo que hay en un gimnasio, yo ocupo solo un par de mancuernas. Entonces, es más fácil que yo lo cree o me compre ese par de mancuernas a ir y pedir que me derive o que me dé todo lo que tiene la otra clase. Entonces, si es muy poco lo que ocupo, mejor hágalo de nuevo. Mejor hágalo de cero. Si en este caso esta clase tiene 10 atributos y yo solo ocupo 2, mejor codifique esos 2 a pedir en este caso que todo lo que está acá se pase acá. Hay que también tener esa capacidad de análisis, ¿verdad? Si la mayoría lo ocupo, entonces heredo. Pero si lo que ocupo es un atributo y que por un atributo voy a hacer herencia, tampoco, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso, hay que tener cuidado con eso. Ok. Entiendo. Perfecto. Y el mismo caso, ¿verdad? Si la clase derivada 1, si yo de acá de clase derivada 1.1 solo ocupo lo que hay en clase derivada 1, pero yo sé que por heredarlo voy a obtener todo lo que hay en clase base también, de ahí, güey, claramente aquí lo que va a pasar es que en clase derivada 1.1 nunca llame a nada de lo que hay en clase base, entonces tampoco habría problema. En ese caso no habría problema. Ok, ¿qué tal, chicos? ¿Poco más claro? ¿Confuso? ¿Tienen dudas? ¿Cómo vamos? Vean que la idea es que hoy quede clara la parte teórica y el jueves entonces programamos esto. De mi parte, profesor. Todo bien. La teoría está más clara, profe. De mi parte. Profe, a mí La sí parte me de quedó programa es más muy, fácil. profe, Ajá. a mí sí me quedó muy claro la parte de herencia, pero no sé si tal vez puede explicar de manera muy breve la parte de abstracción, encapsulamiento y polimorfismo, si no lo tengo muy claro, entonces lo puede explicar de manera muy general. Es que van a haber clases para cada uno de ellos, ¿verdad? La encapsulación ya pasó y la abstracción ya pasó, fueron clases anteriores. La de polimorfismo ni siquiera lo hemos visto, ¿verdad? Y lo que yo les decía específicamente es que esos son conceptos que ustedes ya tienen que manejar. Abstracción, la capacidad de analizar y poder, en este caso, determinar los requerimientos mínimos por clase de una aplicación, de un programa, ¿verdad? Que usted pueda, de todo un enunciado, como lo que era el proyecto, ¿verdad? Saber determinar cuántas clases requiero, cuáles son en este caso, los usuarios, ¿verdad? O las personas involucradas que van a trabajar en esa aplicación, cuáles son los métodos que requiero. La parte de abstracción es la capacidad de que ustedes puedan llegar y de ese enunciado de 6 o 8 páginas, poder desarrollar la aplicación con lo que se requiere, ¿verdad? Poder extraer lo que realmente es importante y habían cosas que primeramente eran, sí, prosa, ¿verdad? Que al final no me aporta nada, no me aporta valor para lo que es mi aplicación, esa capacidad de que que ustedes puedan leer e identificar qué es realmente importante y qué no, eso es extraer, ¿verdad? Y ustedes pónganse de como cuando ustedes le dicen que haga una comprensión de lectura, ustedes llegan, hacen toda la lectura, pero ustedes extraen lo que es importante, el mismo concepto, la misma capacidad del concepto que tienen de extracción en la vida real, la que tenemos en la parte de programación, ¿verdad? Poder identificar aquello que realmente me aporta, en este caso, valor o que es importante para lo que es mi aplicación. Cuando hablamos de encapsulamiento es poder, en este caso, separar el qué del cómo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, tiene que hacer esto y esto y esto. ¿Cómo lo hace? Eso no importa, la aplicación lo hace. ¿Qué tiene que hacer? Yo hago los llamados a los métodos para que hagan ciertas funciones. Yo llego y le digo, mira, Juan Diego, ocupo que vaya y haga esto, esto y esto. ¿Cómo lo haga Juan Diego?
no es problema mío, es problema de Juan Diego ver cómo hace eso, y yo le pido a través de un método que haga ciertas cosas y Juan Diego me devuelve los resultados. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? No importa. Eso Juan Diego se tiene que encargar. Meramente nosotros lo que hacemos en la parte de encapsulamiento es, en este caso, claramente tener lo que son los diferentes miembros de acceso, ¿verdad? Como privado, público protegido, primero para hacer una separación ahí en cuanto a quién puede ingresar o no a la información, ¿verdad? Y también poder tener diferentes niveles de privacidad, ¿verdad? Ahí en cuanto a la información. Entonces, todo aquello que era privado, solamente la misma clase, lo público cualquiera, y lo protegido, la misma clase y las clases derivadas, ¿verdad? Pero encapsular es lo que hablábamos de las pastillas, ¿verdad? Si yo llego y me tomo una pastilla, y yo lo que espero es que esa pastilla me surja efecto. ¿Cómo, verdad? ¿Qué es lo que hace ahí a lo interno? De ahí desconozco, ¿verdad? Entonces, yo realizo, ya hago el llamado de la acción, que es tomar pastilla o lo demás, que ese es el qué, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Tomarse la pastilla. ¿Cómo funciona o cómo trabaja a lo interno? De ahí está encapsulado. A lo interno de esa cápsula, a lo interno de esa pastilla, va ahí el tratamiento o cómo se hace o cómo los fármacos que específicamente apoyan a que eso funcione. Pero internamente, cómo se realiza, y eso es algo propio de la aplicación, propio de la parte del desarrollo, que no todos se tienen que dar cuenta. Si usted tiene un sistema, que ese sistema te permite lo interno, hacer cálculos matemáticos, que son cálculos matemáticos avanzados, y usted llega, ingresa ciertos inputs, ciertos datos de entrada, y al final te tira la salida. Pero no es relevante para el usuario o para las clases involucradas determinar o saber cuál es el algoritmo que se utilizó para poder llegar y dar esos resultados, ¿verdad? Entonces, ¿qué son lo que se les llama, verdad? Pruebas de caja negra, que en esa caja negra y todo lo que pase ahí, usted tiene que confiar que eso pasa. O hay otras pruebas de caja blanca donde ya se desarman lo que son los algoritmos para poderlo verificar. Muchísimas gracias, profe. Con gusto. En el enunciado pueden venir varios atributos que uno puede considerar si son necesarios o no para resolver el problema. Claro, claro, ustedes pueden llegar y decir, y de hecho creo que alguien lo dijo para este proyecto, que tal, no sé, por ejemplo, la parte de pago había que pagar, hay que realizarlo, pero ustedes nada más llegaban y la parte de pago era un acumulativo y lo más, pero en ningún lugar decía que muestre cuánto se ha pagado, cuántas personas se han registrado, cosas por el estilo. Entonces era un dato que se pedía, pero que probablemente si alguien quería ni siquiera guardarlo y al usuario no se le mostraba información sobre ello, entonces es un atributo que no me viene a afectar la aplicación de mi sistema. Entonces, el funcionamiento de mi sistema. Entonces, ustedes pueden discernir qué atributos son realmente importantes y que no. Hay algunos que, por ejemplo, vienen en todo el atributo persona, un montón de atributos, ¿verdad? En toda la clase persona, un montón de atributos. Puede que exista algunos que solamente se piden y ni siquiera se almacenen. ¿Por qué? Porque se pidieron, pero nunca se utilizaban, entonces no era importante almacenarlos. Realmente lo que no se guarde y tampoco tendría sentido pedirlo, ¿verdad? Pero en algunos casos, por contexto de que el cliente esté feliz o cosas por el estilo, a veces se hace. Se podría dar el caso. Ok, estamos con la presentación. Listo, chicos, entonces vamos a ver la segunda presentación. Voy a intentar ir un poco más, bueno, no importa, hay tiempo, pero para que ustedes lo puedan comprender. Esta es un poco más sencilla, porque es sobre relaciones y sobre algunos principios que ya conocemos, ¿verdad? Lo primero es el análisis y diseño a soluciones de problemas, ¿verdad? En este caso, ¿qué sería? De poder, en este caso, a través de un lenguaje natural o un prosa o que alguien nos comente un caso, ¿verdad? Poder entender y poder darle solución a problemas que ya están predefinidos. Hablemos que la parte de nuestra ingeniería en desarrollo de software claramente viene asociada a lo que es solventar un problema. A mí, por ejemplo, los clientes en la empresa privada no llegan y me dicen, mira, quiero hacer esto para, hay muy pocos, ¿verdad? A menos de que sea una empresa sin fines de lucro o lo más, no existe un problema y voy a programar, voy a gastar 2 millones, 5 millones haciendo un software que no me viene a atacar una necesidad, no, en realidad uno cuando dedica recursos y dedica tiempo y en este caso algunos otros elementos es cuando tiene una necesidad que quiere abarcar, ¿verdad? Entonces, cuando se contrata a alguien es porque estamos teniendo una necesidad que no se ha sufragado y que se ocupa de desarrollar. Entonces, la mayor cantidad de desarrollos de software vienen a solucionar alguna problemática en específico. No tengo control de inventarios,
no tengo sistema contable, no tengo sistema de tal cosa, y ahí entonces venimos desarrollando algunas funcionalidades, ¿verdad? Entonces, para poder hacer soluciones a problemas, nos apegamos a una metodología o a un paradigma. ¿Para qué? Para estar haciendo las cosas apegados a lo que sería un conjunto de buenas prácticas. Si ustedes llegan y tienen que diseñar una solución a un problema, lo hacen una primera vez de forma empírica o de forma, yo creo que esta es la mejor opción, ¿verdad? Ustedes van aprendiendo eso. Bueno, lo hice y vi que esto no fue tan funcional, esto sí, esto lo mantengo y para una próxima vez que voy a hacer, voy a cambiar estos puntos. Una metodología que es una serie de pasos ya probada, ¿verdad? Que específicamente me dan un resultado. Entonces, si hago esto, esto, esto y esto, voy a conseguir esto. Entonces, lo normal es que cada vez que voy a generar una solución a un problema, intente seguir una metodología, un paradigma que me abarque, no me asegurar el éxito del proyecto, pero sí me puede determinar en este caso una mejor solución o una mejor serie de pasos para darle mayor tasas de probabilidad de éxito. En nuestro ambiente, ¿verdad? La parte de programación orientada a objetos viene con grandes retos, que sería que cómo pensar en objetos, si todos los proyectos se pueden solucionar en este paradigma. Y en realidad, tal vez la parte del pensamiento orientado a objetos no es tan compleja porque es como nosotros pensamos, ¿verdad? Si yo les hablo de un sistema de control de estudiantes, saben que hay estudiantes, que hay profesores, que hay administrativos, que hay cursos, que los cursos llevan notas, entonces entienden el flujo a través de cómo trabajan esos diferentes componentes. Y si todos los proyectos se pueden solucionar bajo el paradigma, sí, correcto, no hay ningún problema. ¿Cuáles son los objetos, verdad? Entonces, a veces es un poco complejo saber dividir el proyecto en componentes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles objetos voy a tener que tener por ahí? A esos objetos, ¿cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son sus métodos? Por eso la importancia de los UMLs y de esta diagramación, ¿verdad? ¿Cuáles son las interfaces necesarias? O sea, ¿qué clase se tiene que comunicar con qué clase? Cuando hablamos de interfaces, no es solamente una interfaz gráfica, sino también la comunicación que hay entre los componentes o entre los objetos. Si yo tengo una clase estudiante y tengo una clase curso, y que un curso requiere una nota, entonces sé que voy a tener al menos algún método que específicamente sirva para que una persona pueda tener una nota en un curso. Entonces, tengo que hacer esas relaciones entre clases y esa relación lo puedo hacer a través de interfaces o de métodos de propias clases, de la propia clase que específicamente se comuniquen entre ellos. Entonces, interfaces no es la parte gráfica, es también la parte de mensajes, la parte de comunicación interna de su aplicación. Las soluciones siempre van a ir más allá de separar clases y objetos. Yo no solamente puedo llegar y decir, estas son las clases y ya solucioné el problema. Probablemente voy a tener otros componentes interrelacionados, como interfaces, como controllers, ¿verdad? Que específicamente me puedan llevar interacciones o cosas por el estilo, como modelos de objetos, como bases de datos, entre otras cosas. Y para solucionar un problema se debe tener una serie de variables, ¿verdad? Para que van a repercutir en el éxito de la solución. La experiencia del grupo de desarrollo, ¿verdad? Va a contemplar una mayor cantidad de escenarios y facilita la percepción de planes de contingencia. ¿Qué es esto? Si es la primera vez que usted va a desarrollar una solución a un problema, ¿verdad? Va a programar una aplicación y probablemente tenga mayor tasa de fallo que cuando ya lo está haciendo por vez número 100. ¿Por qué? Porque ya usted puede prever escenarios, puede, o sea, ¿verdad? Leer un documento de requerimientos y mira, el cliente no contempló esto, esto y esto, que usted de forma anticipada a través de su experiencia ya lo conoce. La primera vez que ustedes anduvieron en bici, probablemente tenían mayor probabilidad de caerse que la vez número 50. Ya hoy en día, probablemente si ustedes saben andar en bici, es muy poco probable que ustedes se caigan, a menos de que pase algo, de alguna contingencia o algo eventual, ¿verdad? Que lo mismo pasa en el desarrollo de aplicaciones de software, ¿verdad? A menos de que surjan ciertas variables que se consideren riesgosas o que pasen ciertas circunstancias que son poco previstas, entonces podemos claramente fallar, ¿verdad? Pero para hacer un análisis y un diseño de las partes de los problemas, ocupamos al menos algunos componentes que vamos a tener que relacionar o algunas fases en el proceso de desarrollo de software. Al menos 5. La fase de análisis, de diseño, de programación, de implementación y pruebas. ¿Qué sería la parte del análisis? Toda la conceptualización. Y aquí van algunos documentos. En realidad, cuando uno va a programar, aquí va una serie de documentación que vamos a requerir. Va el Project Charter o el acta constitutiva que lleva cuál es el objetivo del proyecto, cuál es la definición del problema, quiénes son los involucrados, los proveedores, los patrocinadores de la aplicación,
cuál es el documento de requerimientos funcionales, no funcionales, el plan de pruebas, el plan, en este caso, de ejecución de un flujo normal o el flujo normal del sistema, entre otras cosas, ¿verdad? Esta parte de análisis es toda la documentación, la factibilidad, entender qué es lo que quiere el cliente, cómo lo quiere el cliente y todo lo demás. Es una fase exhaustiva, grande, que determina mucho el éxito del proyecto. Si a la hora de hacer el análisis no entendí qué es lo que quiere el cliente, claramente el programador va a programar lo que diga este documento de análisis y si este documento dice otra cosa de la que percibe el cliente que requiere, vamos desfasados, ¿verdad? Entonces, esta es la metodología, ¿verdad? Análisis, diseño, programación, implementación y pruebas. Claramente se adapta a diferentes formas de trabajar como modelos tradicionales o modelos ágiles. Si estoy hablando de modelos tradicionales, es que cuando termina la fase de análisis, empieza la fase de diseño. Cuando termina la fase de diseño, empieza la fase de prueba. Hay otras metodologías, otros modelos que específicamente van, en este caso, trabajando en conjunto. Análisis, diseño, programación, se le va mostrando al usuario y se va refinando cada uno de ellos, entonces es más rápido las soluciones que se les dan. Pero bueno, esos son temas de otro curso que tienen que ver más adelante. ¿Qué sería la etapa de diseño? Diseño no es la parte gráfica solamente, claramente va por ahí, pero no solamente cuál es el cascarón o cuál es la interfaz que va a llevar. El diseño es cuál es el modelo de la base de datos, cuál es la estructura o los patrones de diseño que tiene que llevar, en este caso, nuestra aplicación, cuáles son los patrones estructurales, por ejemplo, que vamos a requerir, cuáles serían específicamente también por ahí las metodologías que vamos a desarrollar, un ágil, con Scrum, o Stream Programming, o cualquier otra, o voy a usar un modelo tradicional iterativo, en cascada, lineal, o cualquier otro, ¿verdad? Entonces, es la planificación, las herramientas, la selección de la plataforma, del framework, en este caso, los lenguajes, para que en realidad se pueda ejecutar el programa de una forma óptima. Y una vez que me dan el diseño, esto es por decirlo así, este es el que hace todo el estudio, este es el que hace los planos, y ya ahora aquí la parte de programación es el maestro de obras, el que ya llega a desarrollar con lo que le dieron. Entonces, el programador solamente se va a basar en todos los issues, ¿verdad? En todos los tickets que le abran, le tiene que llegar a hacer esto, 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 esto y esto, y no sé, para un proyecto no le pueden abrir, no son unos 90 tickets, ¿verdad? Y usted va ahí desarrollando uno por uno lo que le piden. Entonces, los tickets son pequeñas actividades y más logrables, ¿verdad? No es que tengan un documento de 20 páginas, depende de la empresa, algunos así, ¿verdad? Donde usted ahí va a su tiempo viendo a ver qué hace, ¿no? Probablemente lo que hagan es delimitártelo en pequeñas tareas. Esta semana, bueno, de hoy hoy tiene 4 horas para hacer un login. En la tarde tiene 4 horas para hacer una vista de un registro de tal cosa. Después tenés que, y ahí te van poniendo cada una de las tareas que tenés que hacer, ¿verdad? Y esto es lo que ejecuta un programador. Depende del nivel de la empresa, entonces puede que solamente se adapte a un lenguaje, a múltiples lenguajes, que sea un programador front-end, que meramente es la parte más visual, la parte del cascarón, parte de interfaz, o un programador back-end, que es el que está al otro lado, ¿verdad? Más de datos, de programar, en este caso, soluciones, o un programador full stack, ¿verdad? Que trabaja en front-end y en back-end, ¿verdad? En ambas, pero bueno, ahí va a depender mucho de la organización. Después, una vez que se programa, este programador lo envía directamente a 2 departamentos, QA y QC. QA es Quality Assurance, que verifica de acuerdo al proyecto, ¿verdad? Si hay requerimientos no funcionales como tiempos de respuesta, calidad, rendimientos, entonces tienen que verificar eso. Se dijo que había un sistema de registro y ese sistema de registro, cada vez que yo le registrara algo, tiene que tardar al máximo, 2 segundos, y yo veo que a la hora que le doy, tarda 3 segundos y medio, entonces el rendimiento no se le esperaba y tengo que enviarlo a Progress para que validen cómo agilizar el proceso y que sea más óptimo para que los tiempos de respuesta sean más ágiles. Todo eso puede venir por ahí contemplado, ¿verdad? Quality Assurance o QA, ¿verdad? Es el departamento de calidad, es con los que en realidad, por decirlo de alguna forma, tiene roces programación, ¿verdad? El departamento de Progress, ¿por qué? Porque siempre hay alguien que me va a revisar mi código. ¿Hasta qué nivel? Lo natural es que un QA o un Quality Assurance previamente haya sido programador. Entonces, ¿qué pasa? Como ya fue programador, ya sabe cuáles son los posibles errores que pueden cometer a la hora de programar y saben en este caso también revisar algoritmos. Mira, estás usando esto
y este ciclo no es muy eficiente. Entonces puedes usar un llamado recursivo en vez de utilizar ciclos y te ahorras tiempos de respuesta, por ejemplo. Entonces, ahí nada más cada vez que encuentro que algo no está, el QA lo que va a hacer es revisar el documento de análisis con todos los requerimientos y lo que hizo Progra. Si lo que me pidió el cliente no está, con el programador no lo hizo así, entonces se lo devuelvo. Le abro el incidente y ahí específicamente se tiene que, en este caso, seguir trabajando. Entonces, Quality Assurance es el departamento de gestión de la calidad, pero meramente en temas de algoritmos, tiempos de respuesta y lo demás. Y también hay otro departamento que se llama Quality Content, depende de la empresa, se pueden combinar. Y Quality Content o QC lo que hace es meramente asegurar lo que son, en este caso, más que todos los textos. Ustedes han visto, ¿verdad? Que una página web no puede ir con faltas de ortografía, con líneas de color diferentes o cosas por el estilo. Entonces, QC lo que hace es, los programadores tienen, se dice también mala ortografía y cosas por el estilo, entonces que no se cometan errores que puedan afectar la imagen del usuario, del cliente. Una vez que se hace el plan de prueba, se verifica que todo esté bien, se lleva a la parte de deployment o la parte de la implementación, ¿verdad? Que ya sería ponerlo en el servidor de producción y que eso empiece a funcionar. Ya ahí una vez que empieza a funcionar, el cliente lo prueba, empieza a probar, ven si hay algunos tipos de bugs, ¿verdad? O algún tipo de incidentes, de errores, ¿verdad? Se van corrigiendo y esa es la parte del mantenimiento. Si hay que corregir algo, se corrige. Si hay que cambiar algo, se cambia. Si hay que rehacer una nueva sección, se hace. Y todo esto va a depender de lo que son los términos que se hayan puesto en los contratos de software. Okay. ¿Dudas por ahí? Listo. La parte del diseño y conceptualización de clases, ¿verdad? Está más orientado al mundo real, ¿verdad? Y cómo corresponder a una solución de software, ¿verdad? A la hora de diseñar un programa orientado a objetos, no se independiza del procedimiento, sino que más bien hay que interconectar los datos. Entonces aquí vamos a ocupar la parte de la abstracción, ¿verdad? Cómo identificar esas necesidades o esos elementos claves, esas clases que vamos a tener por ahí. La parte del ocultamiento de la información, el encapsulamiento, que debo mostrar, que no, que debo tener por ahí un poco más privado. Y la parte de la modularidad, ¿verdad? Que también lo podríamos ver en este caso, de cómo en este caso ir separando funcionalidades dentro de nuestro sistema. Cuando hablamos por módulos, lo vamos a ver más en programación 2, cuando empecemos a trabajar ya por paquetes y por módulos en la forma estructural. Ok, como bien lo modela el análisis y diseño orientado a objetos, es un enfoque que va a trabajar con un grupo de objetos que interactúan entre sí, conceptualizando clases a través de sus moldes, ¿verdad? Que vamos a llamar clases, y ahí vamos a ejecutar esa abstracción, y que hacen que bajo una serie de valores, que son los atributos, ¿verdad? Generen objetos diversos. Entonces, vamos a crear diversos objetos con diferentes atributos, con diferentes particularidades, de acuerdo a esa abstracción que generamos previamente. ¿Cuáles son características que debo tener en cuenta o que me facilitan poder entender cuáles son posibles clases, cuáles son posibles moldes que vamos a tener por ahí? Primero que nada, verificar que los objetos van a ser abstracciones del mundo real. Entonces, si estoy haciendo un sistema de control de estudiantes, probablemente un estudiante sea un objeto que voy a ocupar por tener por ahí. Los objetos son independientes y encapsulan el estado y la representación de la información, ¿verdad? Entonces, cada uno es, mi clase persona es independiente de mi clase curso, por ejemplo. Entonces, son por ahí. Y la parte de encapsulación del estado, ¿verdad? Tengo mi parte pública, privada y protegida, entonces así van a representar la información de la información, ¿verdad? La funcionalidad del sistema se expresa en términos de servicios de los objetos, o sea, qué tan fácil se interconectan y se prestan información. Entonces, si yo quiero que un estudiante se matricule en un curso, entonces tiene que existir una forma de relacionar esos elementos. Y las áreas de datos compartidos son eliminadas. La comunicación es por parámetros. Entonces, no es que existe un lugar o una clase donde voy a tener curso y persona, que una persona está matriculada en un curso, entonces tengo una clase que se llama curso persona. ¿Matriculada sí o no? No, eso no existe, sino que más bien dentro de un curso hay un cupo y una cantidad de estudiantes y ahí hago la liga o la funcionalidad o hablar dentro de los objetos. Entonces, no existen áreas compartidas. ¿Cuáles son las ventajas de poder trabajar mediante la parte de clases? Es fácil de mantener, los objetos son representados, son entidades autocontenidas, ¿verdad? Y claramente ellos tienen la información propia que van a requerir.
son componentes reutilizables, ¿verdad? A la hora que yo quiero registrar un estudiante en un curso, no es que dentro de mi aplicación, si el cupo es de 20 estudiantes, no es que dentro de mi aplicación tengo 20 objetos estudiantes, no, sino que creo un objeto estudiante, lo inserto, libero ese espacio de memoria, libero el objeto, ¿verdad? Y lo vuelvo a, en este caso, generar. Con un único objeto lo reutilizo la cantidad de veces que requiera y no es que creo un objeto para cada uno de ellos, ¿verdad? Y depende del sistema, se hace más fácil o más complejo el mapeo de entidades, ¿verdad? Habría que ver qué tan complejo, qué tan abstracto es el sistema para poder, en este caso, verificar si específicamente es un poco más complejo entender cuáles son las clases. Si estamos hablando de un sistema de control de estudiantes, probablemente sea muy sencillo, pero si estoy hablando de un sistema de algo matemático, de modelos geométricos, probablemente sea un poco más complejo. ¿Cómo identificar clases? Teniendo claro cuáles son, lo que las clases son los pilares fundamentales del paradigma. Entonces va a ser una tarea delicada, sabiendo que una clase es una descripción de un conjunto de objetos similares, debe contar con métodos y atributos y se pueden identificar cientos de objetos. Este número indeterminado se realiza a partir de la creación de instancias de clases. O sea, no importa que una clase me genere la cantidad de objetos que se requieren. Eso es lo demás. ¿Cómo identificamos de la clase? ¿Qué son objetos y qué no? Es la pregunta que a veces nos hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para validar que esto sea una clase y que esta no? Entonces, si tiene una serie de atributos y una serie de métodos, claro, y podemos estar hablando de uno. ¿Cómo lo separamos, verdad? Eso sí es un poco más importante. ¿Cómo se definen esos objetos dentro del dominio del problema? Algunas reglas que nos pueden ayudar es, si hay algo tangible, entonces eso puede que sea una clase. Si es una parte de roles, por ejemplo, un administrador que va a tener ciertos privilegios y lo más, entonces estamos hablando que podemos estar con una clase, con una organización. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con la próxima semana con hoteles. Entonces, una cadena de hoteles puede que sea una clase que específicamente vaya agregando a otras. Que tengamos incidentes por ahí. Entonces, un incidente tiene una gravedad, un responsable, un uso y no sé de cosas, ¿verdad? Entonces, podemos estar ahí en clases, la parte de interacciones, especificaciones o lugares. Nos pueden ayudar a identificar clases. Y podemos tener relaciones entre clases, que las relaciones pueden ser jerárquicas, ¿verdad? Que cuando hablamos de jerárquica vamos a hablar más que todo de herencia o generalización, de pertenencia o agregación, en este caso es que una depende de otra, o de asociación. De momento, y para efectos del curso, nosotros vamos a seguir igual trabajando con relaciones a la hora que generan los UMLs, generan las líneas, pero no vamos a identificar la relación que hay entre clases. Cuando hablamos de asociación es, por ejemplo, que una clase se asocia con otra. Por ejemplo, un cliente vive en una dirección y en una dirección puede que vivan uno o muchos clientes. Entonces, en este caso, no sé, por ejemplo, en este caso, un cliente y la dirección es la de Goyo. Entonces, un cliente, esto es para la empresa Goyo. Un cliente vive yo vivo en Barrio Las Palmas, en Guapes. Entonces, un cliente vive en Barrio Las Palmas, en Guapes. Pero puede que con las personas que yo iba, también le compren a Goyo. Entonces, que esta dirección de Barrio Las Palmas no esté ubicada solo conmigo como cliente, sino que tenga 2 o 3 clientes adicionales. Entonces, vea que aquí lo que hay es una asociación entre las clases, cliente y dirección. Podemos tener en este caso, ¿verdad? Unas relaciones de dependencia, ¿verdad? Un polígono contiene uno o muchos puntos y un punto al menos debe estar contenido un polígono. Entonces, el polígono no se puede formar sin los puntos, entonces hay una relación de dependencia. De acuerdo a la cantidad de puntos, nos va a formar un polígono en específico. Y de jerarquía, ¿verdad? Lo que ya hemos visto es sobre la parte de herencia. Entonces, aquí tenemos herencia de múltiples niveles, pero sigue siendo simple, ¿verdad? Que la clase de vehículo automáticamente llega y hereda para que pueda ser terrestre o aéreo, y a su vez el terrestre puede heredar para que sea un coche o una moto, y el aéreo puede heredar para que sea un avión o un helicóptero. Cada uno con sus características propias o comunes. Entonces tenemos herencia de relación de asociación, ¿verdad? Asocio 2 clases, dependencia, una clase depende de la otra, o de jerarquía, donde específicamente una clase comparte atributos con otra clase, una clase base con una clase derivada. Tenemos que entender algunas cosas, como que todo objeto es una instancia de clase. Siempre que generamos nombre de la clase, nombre de instancia, esa instancia es un objeto, ¿verdad? Y toda clase va a tener 0 o más instancias, y claramente nunca llamo a la clase si estoy teniendo 0 instancias. No es natural, ni lógico, ni correcto, ¿verdad? Generar una clase donde yo no le hago una instancia. Entonces, ¿para qué estás generando todo ese código si no lo utilizas nunca? No sería lógico, ¿verdad?
Las clases son estáticas, sin embargo, su existencia, semántica y significado están fijadas antes de la ejecución del programa, a la hora que se describe la clase, y los objetos se crean y se destruyen a un ritmo acelerado durante la ejecución del programa. Yo utilizo un objeto, lo destruyo y lo vuelvo a crear para reutilizar el mismo. Eso es lo normal. Los diagramas de la clase, bueno, compuesto de 3 partes: el nombre de la clase, lo que son los atributos y lo que son los miembros de acceso, ¿verdad? Lo que son los métodos. Aquí tenemos el nombre de la clase, cuáles son los atributos y los miembros de acceso, dividido en 3 partes, ¿verdad? Y los diagramas de clases, a la parte de las relaciones, puede estar derivado a una multiplicidad. Una persona vive en una dirección y en esa dirección pueden vivir una o muchas personas, ¿verdad? Pero esta multiplicidad es un tema de bases de datos. Entonces, cuando lleguen a ese curso van a, entonces, a ver las relaciones entre clases y que van, si hay de 0 a 1, de 1 a muchos, de 1 a 1, entre otros tipos de relaciones que existen. Meramente lo agregué como para tenerlo por ahí, sepan que existe de momento. Los destructores, ¿verdad? Bueno, ya lo hemos visto, pero son miembros de acceso que sirven para eliminar un objeto de determinada clase, y el destructor realizará los procesos necesarios cuando un objeto termine su ámbito temporal. Lo que hace es liberar la memoria. Entonces llego, agrego un objeto persona, lo utilizo, lo guardo en un archivo de texto y ocupo agregar a otra persona, entonces libero y vuelvo a crear el mismo objeto. ¿Cuáles son algunas características de los destructores? Bueno, entonces siempre hace antecedido en el símbolo rodito chancho, ¿verdad? Y ustedes le dicen el nombre que quieran al elemento, ¿verdad? Yo no conozco precisamente el nombre. No tienen valor de retorno, nunca va a tener un return, ¿verdad? No tiene parámetros, no puede ser heredado, debe ser siempre público y no puede ser sobrecargado. No puede haber 2 métodos destructores. Y sobrecarga de métodos, ¿verdad? Es cuando yo con un método con el mismo nombre le paso diferente cantidad de parámetros, entonces puedo llamar a sumar sin parámetros, a sumar con 2 double, a sumar con 2 int, a sumar con 2 int y un double, ¿verdad? Entonces, al final, esto puede funcionar dentro de mi aplicación. Puedo tener 4 métodos sumar, pero a cada uno le tengo que pasar argumentos diferentes por los cuales puedo sobrecargar el método sin ningún problema. Sobrecarga es mismo método con diferentes parámetros o diferente cantidad de parámetros. Aquí vamos a tener por aquí. Y esa sería la segunda presentación, chicos. ¿Dudas sobre la presentación? Bueno, respecto a lo de la sobrecarga, entonces lo ideal ahí sería crear 4 métodos, pero con nombre diferente. No, es que sobrecarga es eso, que tengan el mismo nombre. No importa. No es que esté bien o que esté mal. Nada más que si utilizas métodos con el mismo nombre, se llama sobrecarga si tienes diferente cantidad de parámetros. Ah, ok, eso no es malo. No es malo. De hecho, es buena práctica porque saber, o sea, sumar es una acción. Que sumes 2 double, 2 int, 2 float, un int con un float o lo demás, eso es los parámetros. Pero entonces no deberías tener un método que se llama sumar double, un método que se llama sumar int, un método que se llama sumar double, float, porque más bien entonces está identificando como que no conoces el término sobrecarga y que no sabes, o sea, la acción es la misma indiferentemente que le pasen. Entonces, una persona puede jugar bola con una bola profesional o con una bola que no sea profesional. Al final, lo que me den para jugar, de lo que yo voy, la acción que yo voy a realizar es la misma. Entonces, la misma lógica que vamos a tener en la parte de la sobrecarga de métodos. Profe, con ese tema sobrecarga de métodos, entiendo, por ejemplo, yo estoy en una clase y anteriormente declaré un método y lo vuelvo a llamar en un nuevo método, ¿verdad? Va como por ahí. Pero, por ejemplo, si yo estoy en la interfaz y necesito pasar por parámetros 2 números integer y en vez de pasarle los 2 números, llamo a un método que solicita 2 números, ¿eso corresponde a sobrecarga? No, eso es encadenamiento. Llamar un método entre Aunque corresponde. Sí, en interfaz. Es ni diferentemente cuál sea la clase, pero si llamas un método entre otro método es encadenamiento. Por ejemplo, chicos, un constructor es sobrecarga. Nosotros llegamos y generamos el constructor vacío. Después generamos el constructor completo. Ya con solo eso tengo sobrecarga. Tengo el mismo método con diferente cantidad de parámetros. Eso es sobrecarga. O sea que yo puedo llamar a un constructor vacío, a un constructor con parámetros, a un constructor con algunos parámetros. Eso es sobrecarga. Ustedes han visto que cuando hacen persona P1
es igual a persona y abren paréntesis y le dicen 2 de 3 o 1 de 3. O sea, quiere decir que hay 3 métodos que tienen el mismo nombre, o sea, que está sobrecargado, es el método sobrecargado, y que usted puede escoger el que tiene un parámetro, el que no tiene parámetros, el que tiene todos los parámetros, eso sobrecarga. Más o menos. Profe, entonces en sobrecarga lo que cambia es el parámetro. La cantidad de argumentos que es recibe el método. exactamente el mismo. Ok. Profe, pregunta sobre respecto a eso de encadenamiento. Ujú. Yo sé que eso de llamar métodos dentro de un método se puede hacer, pero yo casi nunca lo hago porque no sé, tenía como el miedillo a que fueran malas prácticas de programación. No, no son malas prácticas, Entonces, son buenas prácticas. Porque no ok, tienes que entonces estar eso. creando variables. Entonces, si yo llego y hago, por ejemplo, un int num1 es igual a interfaz.solicitar algo y después otro método que sea lo mismo, ¿verdad? Pero ahora aquí lo hice con un num1 y aquí con un 2 y aquí operaciones punto sumar, por ejemplo, y llamo a num1, num2. Vea que usted entonces tuvo que crear dos variables, que es espacio y memoria, para llegar y hacer esto. Entonces, perfectamente usted pudo llegar acá y directamente, sin haber creado las variables, ¿qué es lo que ocupa el método sumar? Dos enteros, que era lo que estabas teniendo acá, ¿verdad? Estabas primero creando dos enteros para pasarlos. Pero si en vez de crearlos, usted aquí directamente llama interfaz.solicitar número, aquí llamo el método, coma, interfaz.solicitar número. Entonces, ¿qué pasa? En vez de tener que haber creado dos variables, ¿verdad? Y en este caso quitar espacio de memoria o reservar espacio de memoria, hago directamente el método que ocupa es 2int. Sé que este método, interfaz.solicitar algo, me devuelve un int, entonces lo llamo a lo interno. Y estoy generando encadenamiento. Estoy liberando espacio de memoria y no estoy utilizando recursos que no son necesarios. Profe, ahora podría ser un ejemplo parecido a este, pero para explicar el método el otro. Este es encadenamiento, el de sobrecarga. Sobrecarga es lo mismo, p.sumar y que yo le pase 2 y 2. 2 y 2. Entonces le estoy sumando, pasando 2 nuevos. O p.sumar. Y que entonces en vez de pasarle 2 valores, le paso 3 valores. Y a este en vez de pasarle 3, le paso 1. Y a este en vez de pasarle 1, no le paso ninguno. ¿Y qué pasa? Que en la clase operaciones va a haber un método sumar que recibe 2 int. Y que lo que va a hacer es, bueno, aquí no voy a poner nada, return num1 más num2. Entonces ese método lo que hace es específicamente sumar dos números. Y voy a tener otro método que se llame sumar, que lo que va a hacer es tener tres números. Entonces esto lo que va a hacer es retornarme es la suma de esos tres. Entonces, o sea, dentro del método sumar, cuando recibe 3 va a ser, dentro del cuerpo del método va a hacer alguna cosa. Cuando recibe 2 va a hacer alguna cosa. Entonces, cada uno va a hacer algo diferente con los métodos, con la cantidad de parámetros que reciba. Ok, profe, y eso es una buena práctica de programación. ¿Correcto? Ok, es que no sé por qué yo relacionaba este concepto como meter un método dentro de otro método. Eso se llama encadenamiento, que fue lo que vimos anteriormente. Ok, perfecto. Esto es sobrecarga de métodos. Son dos cosas diferentes. Sobrecarga y encadenamiento son dos conceptos distintos. Y estos son los conceptos, chicos, que yo les digo que ustedes tienen que tener muy en claro para probar el curso. Tipos de datos, operadores, mayor, mayor, menor, menor, qué hace un Profe, más, no, más, no es qué hace un menos, necesario. menos. Si usted coloca un menos, menos antes de un número, ¿qué hace? Si coloca un más, más antes de un número, ¿qué hace? Todo eso lo tenemos que conocer muy bien, ¿verdad?
Chicos, ¿alguien más tenía una duda? Que creo que alguien iba a decir algo. No es necesario declararlos ahí, ¿verdad? Se pueden dejar así. O sea, como darle ¿Carlos a un dónde? valor. Por ejemplo, en sumar, int num1 igual 0, no es necesario ponerlo. Nunca en los argumentos se inicializan los valores. Solamente se declaran las variables cuando se conceptualiza un método. Nunca, Ok, nunca, nunca va un igual a nada. ok. Eso iría en el punto CPP, me imagino. Esto, ajá, aquí esto vengo, bueno, en realidad, pues, sería el método sumar, ¿verdad? Y que va a recibir 2int. Esto es lo que va en el punto H, ¿verdad? Y esto sería, entonces, la clase, este método sería de tipo int, ¿verdad? Entonces aquí iría int, operaciones, dos puntos, sumar, y acá la conceptualización del método, ¿verdad? Esto va en el punto H y esto va en el punto CPP. Ok, ok. Gracias, profe. Buenísimo, con gusto. Profe, ¿y eso cómo se pondría en la controladora? Simplemente se llama el método, ya. Sí, nada más llamas no simplemente se llama al método, ¿verdad? Y lo normal, si esta clase le pusimos operaciones, ¿verdad? Si esta es mi clase, operaciones, que va a contener esto, y acá yo dentro de este es el punto H, ¿verdad? Este es mi punto H, y si este es mi punto CPP, entonces yo aquí hago un include de operaciones, ¿verdad? Lo normal, lo que siempre han hecho. Definen todo lo que quieran en operaciones, después entonces en su punto H de controller, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es el normal, el include de operaciones. Con su método void inicializar, ¿verdad? Y ahí el constructor, si lo quieren agregar. Y dentro de inicializar, void controller, dos puntos, llaman al método inicializar. Y ahí donde están ejecutando el método y nada más llaman a... Es que no sé dónde están las llaves aquí. Lo que tendrían que hacer es llamar ya operaciones, OP. Y aquí entonces yo digo op.sumar y llamo a uno de los... Aquí van a aparecer 2 de 3. Hay uno que lleva 2 parámetros, otro que lleva 3 parámetros, otro que lleva 0 parámetros, y todos los métodos que yo tenga ahí de sumar. Y así lo llamaría. ¿Dudas adicionales, chicos? El jueves hay quiz. Va a ser teórico, no va a ser práctico, pero hay quiz sobre conceptos, entonces para que repasen la sesión de hoy, que ahorita se las paso. Y el jueves entonces hablaríamos de lo que es el proyecto. El proyecto espero pasárselos para las 5, ¿verdad? Yo me voy a quedar de una vez para terminarle de definir esos detalles, sino un poquito más tarde, pero igual, o sea, hoy queda el proyecto. Y lo que queda pendiente por parte de ustedes ahorita es que trabajen en lo que son los ejercicios de forma individual de lo que son la sesión 11. Entonces, ¿qué son los que están en el aula virtual? Ejercicios en sesión 11, que son ejercicios sobre programación orientada a objetos, sobre archivos y sobre la parte de listas. Entonces, que trabajen esos ejercicios en este momento. ¿Estamos, chicos? Profe, una pregunta, ¿el quiz va a ser en Kahoot? Probablemente va a ser en Kahoot. Ok, perfecto. Una pregunta respecto a las tareas. Ajá. No sé si ya lo revisas, que a mí no me aparece y hay un compañero que está presentando. No, todavía no, porque muchas vienen todas vienen sin el punto de, entonces todavía no las he terminado de revisar y como estaba generando el proyecto, no las he terminado de revisar. Probablemente hasta el viernes. Ok, profe.
perfecto. Una tarea y un quiz es lo que hay pendiente. Listo, chicos. Si tienen alguna consulta individual, me quedo un ratito por acá. Si alguien tiene una duda, si no estamos por hoy, nos vemos el próximo jueves, igualmente a las 2 de la tarde. Que tengan bonita tarde y que les pase muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gusto, chicos. Hasta luego. Que les vaya bien.